El cristianismo es la religión más extendida del planeta y gira en torno a la figura de Jesús de Nazaret, a quien sus seguidores consideran el Hijo de Dios, enviado para enseñar el amor al prójimo, morir crucificado y resucitar al tercer día. Ejemplo fácil. Imagina que un amigo tuyo te dice que perdonar a quien te hace daño no es debilidad, sino la decisión más valiente que puedes tomar. Ese es, resumido en una frase de barrio, el mensaje central que Jesús predicaba hace 2000 años. Con el tiempo, el cristianismo se dividió en tres grandes ramas: católicos, protestantes y ortodoxos, cada una con matices propios sobre cómo interpretar la fe. Imagina que una misma receta de cocina familiar se transmite durante generaciones, pero cada rama de la familia le añade su toque particular sin perder el plato original. Esos son estas tres corrientes. Sus costumbres más visibles son la misa de los domingos, la Navidad como celebración del nacimiento de Jesús y la Semana Santa como recuerdo de su muerte y resurrección. Islam, la sumisión a Alá. El Islam es la segunda religión más practicada del mundo y se basa en la creencia en un único Dios, Alá, y en Mahoma como su último mensajero. Todo su cuerpo de enseñanzas está recogido en el Corán, el libro sagrado que guía la vida diaria de sus fieles. Ejemplo sencillo: piensa en el Corán como el manual de instrucciones definitivo de un aparato muy importante, uno que sus usuarios consultan constantemente para saber cómo actuar en cada situación de su vida. La práctica musulmana se sostiene sobre 5 pilares: la declaración de fe, la oración diaria orientada hacia la Meca, la limosna a los más necesitados, el ayuno del Ramadán y la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. Imagina que estos 5 pilares son como los cimientos de una casa. Si falta uno, la estructura entera se resiente. Dentro del Islam existen dos ramas principales, la suní y la chií. Y el viernes es su día sagrado de reunión y oración comunitaria. Judaísmo, un pueblo y una ley. El judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo y tiene una particularidad interesante. Ser judío no es solo profesar una fe, sino también pertenecer a un pueblo con una historia y una identidad compartidas. Su eje central es la Torá, la ley que, según la tradición, Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Ejemplo fácil. Imagina una constitución nacional que no solo regula las leyes de un país, sino que además define quién forma parte de esa nación. Así de entrelazadas están la fe y la identidad en el judaísmo. A diferencia de otras tradiciones centradas en la vida después de la muerte, el judaísmo pone mucho peso en cómo se vive el día a día, a través de normas muy concretas. La más conocida es la alimentación kosher, que establece qué se puede comer y cómo debe prepararse, y el Shabbat, un descanso absoluto que va desde el viernes al atardecer hasta el sábado por la noche. Imagina que cada semana te obligas a apagar por completo el móvil y el trabajo durante 24 horas, solo para estar con tu familia y contigo mismo. Ese es el espíritu del Shabbat. Hinduismo, un mosaico de dioses y creencias. El hinduismo nació en la India hace miles de años, y más que una religión única, es un enorme conjunto de creencias y tradiciones que conviven bajo un mismo paraguas. Cuenta con múltiples divinidades, entre ellas Brahma, Vishnu y Shiva, que representan la creación, la conservación y la destrucción del universo. Ejemplo sencillo: imagina un centro comercial gigantesco con decenas de tiendas distintas, cada una con su propia especialidad, pero todas bajo un mismo techo. Así de diverso es el universo hinduista. Dos conceptos son clave para entender esta tradición: el karma, la idea de que cada acción tiene una consecuencia, buena o mala, que tarde o temprano regresa a nosotros; y la reencarnación, la creencia de que el alma vuelve a nacer en otro cuerpo tras la muerte. Imagina que el karma funciona como un banco. Cada acto bueno o malo que haces es un ingreso o un cargo en tu cuenta, y esa cuenta se traslada contigo a tu próxima vida. Además, en el hinduismo, la vaca se respeta como un símbolo sagrado de vida y de generosidad. El budismo, fundado por Buda, no gira en torno a un dios, sino en torno a la mente humana y a cómo superar el sufrimiento que provoca el deseo constante de querer más. Sus herramientas principales son la meditación, para observar y calmar la mente, y la búsqueda del nirvana, el estado en el que ese sufrimiento finalmente cesa. Ejemplo fácil: imagina que compras el último móvil del mercado y a los pocos meses ya quieres el modelo siguiente. El budismo diría que ese deseo interminable es justamente la raíz de tu insatisfacción, no el móvil en sí. El taoísmo es una corriente espiritual china basada en el Tao, entendido como el orden natural que rige el universo. Su idea más conocida es el Wu Wei, que podríamos traducir como fluir sin forzar las cosas, dejando que los acontecimientos sigan su curso natural en lugar de luchar contra ellos. Imagina que intentas nadar contracorriente en un río caudaloso, te agotas y avanzas poco. En cambio, si nadas a favor de la corriente, llegas más lejos con mucho menos esfuerzo. A esto se suma el equilibrio entre opuestos complementarios, el yin y el yang, presente en prácticas como el tai chi y la medicina tradicional china. El paganismo es un término que agrupa a las antiguas creencias politeístas anteriores al monoteísmo, como las de los griegos o los vikingos, muy ligadas a los ciclos de la naturaleza. Ejemplo sencillo: imagina a tus antepasados celebrando cada cambio de estación, el solsticio de invierno o la llegada de la primavera, con grandes fiestas comunitarias. Muchas de esas festividades estacionales sobrevivieron con el tiempo y dieron origen a tradiciones actuales como la Navidad o Halloween, aunque hoy las vivamos con un significado distinto. El ateísmo no es una religión, sino la postura de quienes no creen en la existencia de ningún dios, generalmente por falta de pruebas científicas que la respalden. Quienes defienden esta postura sostienen que la moralidad y la bondad nacen de la empatía humana y de la razón, y no del miedo a un castigo divino.
Imagina que ayudas a un desconocido a levantar las bolsas que se le han caído, no porque temas un castigo si no lo haces, sino simplemente porque te pones en su lugar. Ese acto, según el ateísmo, ya contiene toda la moral necesaria. Los críticos, en cambio, argumentan que sin una referencia trascendente resulta más difícil sostener una ética universal compartida por todos. Hasta aquí hemos hecho un recorrido rápido por algunas de las creencias que más han moldeado a la humanidad, desde el cristianismo y el islam hasta el judaísmo, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el paganismo y el ateísmo. Si has llegado hasta aquí, seguramente entiendes mejor por qué tantas personas a tu alrededor piensan, celebran y viven de forma tan distinta, y eso, en el fondo, es un paso enorme hacia la empatía. En este canal seguimos explorando temas de historia, economía, política y ciencia con ese mismo espíritu. Explicar el mundo de forma sencilla y sin complicaciones. Si el vídeo te ha aportado algo, dale like y suscríbete, porque eso ayuda muchísimo a que YouTube lo enseñe a más gente. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Namaste.